buenos días, estimado docente de la materia de Derecho de Familia. En este día yo voy a dar un poco una explicación acerca de lo que viene a ser los principios del derecho de las familias. Mi nombre es Cristal Encarnación Rojas Kisbert, soy estudiante de Derecho de cuarto semestre y bueno, en este día voy a dar una pequeña explicación acerca del mapa que he realizado en relación a los principios del derecho de las familias. Y para ello me gustaría empezar con lo que viene a ser el principio de la protección a la familia. Nosotros sabemos que la familia verdaderamente es un núcleo muy fundamental en la sociedad e incluso en la Constitución Política, tratados internacionales, esto se encuentra consagrado. Tal como podemos ver en pantalla, en la mayoría de los tratados internacionales que se hablan acerca de derechos humanos e incluso tenemos la ley número 19.947, donde señala específicamente en un lugar central que la familia constituye aquel lugar central en la sociedad, es decir, es un núcleo muy fundamental. Además que es decisivo para la misma existencia de la vida humana. Acá también me gustaría un poco mencionar acerca de cómo es su regulación. Encontramos esta regulación en el artículo 16, punto 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde verdaderamente señala que la familia es aquel elemento natural y fundamental de nuestra sociedad. Y la familia en sí tiene varios derechos, así también como deberes, y el Estado lo protege. Otro de los principios fundamentales que también me gustaría mencionar en esta mañana es que podemos hablar un poco acerca del principio de solidaridad en las familias, el de diversidad y también por último y también tocar el principio de dignidad. Bueno, el principio de solidaridad específicamente implica que quienes integran las familias deben actuar con un compromiso mutuo. Debe haber compromiso entre los integrantes de la familia, complementación, responsabilidad, respeto y demás. Estas deben ayudarse. Es por ello que dentro del mismo encontramos otros derechos, como lo que viene a ser una comprensión mutua y demás. Los pilares fundamentales específicamente de la familia, y como lo mencionaba anteriormente, son lo que viene a ser la solidaridad, el respeto, e incluso cuando hablamos acá de equidad de género, debe haber tanto equidad para cada uno de los integrantes de la familia. Asimismo, mencionando lo que viene a ser el principio de diversidad, que evidentemente, como lo hemos llevado y avanzando en distintas clases, mencionábamos que familia no solamente es a lo que nosotros conocemos, un varón, una mujer y los hijos, sino que familia hoy en día, en una etapa ya contemporánea, se considera a un montón de personas más que pueden integrar una familia, que no siempre el fin fundamental de este sea el de procrear. Y tal como lo vemos acá, este principio fundamental de la familia señala que las diversas formas de las familias están reconocidas por la Constitución Política del Estado e incluso instancias internacionales. Es por ello que existe una gran diversidad entre las familias. Aquí también me gustaría mencionar un poco acerca de el interés superior del niño en la sociedad. Y es algo fundamental porque al momento de realizar lo que viene a ser resoluciones, fallos y demás, siempre se vela por el interés superior del niño y este es un principio fundamental que está siendo consagrado por nuestra Constitución Política. Específicamente va a garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, donde sí o sí va a haber preeminencia de los derechos de estos frente a otros, ya que es una prioridad del Estado, de los servidores públicos y demás, proteger este principio. Asimismo, encontramos lo que viene a ser el principio de dignidad. Dicho principio es muy fundamental porque cuando hablamos de las relaciones familiares, estas no deben menoscabar su condición humana. Es decir, que cuando alguien conforma una familia, incluso debe sumar más a esta, no se trata de restar. Acá podemos ver que los unos con los otros se protegen. La dignidad es algo muy principal y un elemento muy fundamental. Y evidentemente las autoridades deben resguardar este trato, debe haber una igualdad de trato, deben regularse las relaciones de las familias, deben promoverse un trato jurídico que debe ser igualitario entre todos los integrantes de la familia. Y hablando al respecto de ello, también podemos ver lo que significa la integración social. Cuando hablamos de la integración social respectivamente como un principio igual fundamental de las familias, es que se les debe ofrecer todas las condiciones necesarias para que éstas puedan tener un lugar adecuado de supervivencia, ya que deben existir incluso políticas públicas y demás que las debe ofrecer el Estado. ¿Para qué? Para asegurar dicho desarrollo integral de la familia.
Bueno, concluyendo con este mapa, me gustaría también mencionar un poco acerca de lo que realicé, que va de acuerdo con lo que viene a ser la protección de las familias y el rol del Estado. Esto es algo muy importante que me gustaría dar también énfasis porque teniendo en cuenta que la familia es un pilar muy fundamental en la sociedad, el Estado está obligado a proteger a la familia, debe orientar políticas públicas en pro de la familia, debe incluso promover acciones y facilitar condiciones. Esto es lo que señalábamos cuando hablamos del principio de integridad social. Asimismo, la autoridad judicial y la admisión de resoluciones. Eso cuando hablábamos del principio de que se debe siempre primar los derechos de la niño y adolescente. Bueno, hablando un poco acerca de lo que viene a ser el Estado que está obligado a proteger a las familias, podemos decir que el Estado debe brindar aquella protección con normas a la familia específicamente. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que este es es un núcleo muy principal en la sociedad. Acá, por ejemplo, podemos ver que incluso se debe respetar la diversidad. Como lo habíamos dicho anteriormente, familia es un conjunto de aspectos muy importantes, no solo de los que nosotros conocemos. Por ello, se debe garantizar esa diversidad, la cultura, en el ámbito incluso económico, y además que todas estas normas puedan ser cumplidas. Es por ello que incluso la ley 348 contra el maltrato a la mujer tiene una frase muy distintiva que señala, dale vida a tus derechos, ya que si existen tales derechos, mismos deben tener un cumplimiento muy eficaz. Por otra parte, vemos que uno de los principios fundamentales también del Estado es la protección, como lo señalábamos anteriormente, de la familia, mismo que deriva de todos los valores que se han encaminado en la misma historia, desde la convalidación en la realidad con normas positivas. ¿A qué nos referimos esto? Que incluso los valores que se tienen desde antes y desde la historia, que verdaderamente se han acuñado en la sociedad, estas que se han positivado en la Constitución, marcando normas, reglamentos y demás, que son muy fundamentales para poder entender y tener en cuenta un poco acerca de todo lo que conlleva esto. Es así que continuando con el tema, podemos señalar que dentro de lo que viene a ser el Estado, que está obligado a proteger a las familias, podemos encontrar el artículo 62 que señala que el Estado reconoce y protege a la familia como qué, como un núcleo fundamental de la sociedad, donde debe garantizar todo lo que viene a ser aquellas condiciones sociales, económicas, para el desarrollo integral, y el Estado va a proteger además que tiene que asistir a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. Entonces, podemos decir que lo que se basa en todo caso el Estado para poder proteger a las familias está en concordancia con lo que viene a ser los principios que hemos mencionado anteriormente. Es decir, que el Estado está obligado a proteger a las familias de acuerdo con los principios que hemos ido mencionando ahora y que lo hemos ido avanzando también en clase. Continuando con el tema, también me gustaría hablar un poco acerca de lo que viene a ser que el Estado incluso debe orientar políticas públicas para que la integridad y lo que viene a ser el bienestar de la familia se encuentre en perfectas condiciones. Es por ello que debe desarrollar lo que viene a ser políticas públicas, es decir, que tiene que tomar lo que son un conjunto de decisiones legislativas en el ámbito judicial, administrativo. ¿Para qué? Para garantizar dichos derechos a la familia. Por ende, el Estado está obligado a proteger esto. ¿Respetando qué? Respetando la diversidad, el ejercicio de sus derechos, asimismo formar instituciones sociales que tienen sobre la familia, como también cultural, dar un ambiente muy que sea adecuado a lo que viene a ser al aspecto cultural y económico y efectivo del cumplimiento de los deberes de lo que viene a ser la familia. Y bueno, también hablando ya un poco acerca del Estado que debe promover dichas condiciones para facilitar una buena convivencia en la familia y también la autoridad judicial al momento de emitir resoluciones. Podemos decir que las condiciones que debe señalar el Estado como normativas principalmente es que deben intervenir los poderes públicos. ¿Para qué? Para proteger y promover los derechos de las familias, tanto de los que conforman estos y cómo va a ser su bienestar también en la sociedad. Y tiene que remover todo obstáculo que pueda haber que impida que la integridad de la familia, el bienestar, corra riesgo. Asimismo, debe fortalecer iniciativas, proyectos para que la familia
tenga un excelente cuidado en distintas dimensiones, ya sea en la dimensión efectiva, en una dimensión más social, productiva, participativa y también cultural. Algo que me gustaría hacer referencia también, ya para concluir, es acerca de la autoridad judicial y la emisión de las resoluciones. Evidentemente, hablando de los fallos y resoluciones, esto se caracteriza principalmente porque la autoridad judicial, al momento de dictar una resolución, de acuerdo con lo que viene a ser problemas relacionados con la familia, siempre tiene que velar y estar en pro de la familia, debe ser imparcial y velar por el bienestar de la misma. Incluso acá podemos hablar del principio de objetividad, imparcialidad, legalidad y demás aspectos fundamentales. La protección de las familias en situación de vulnerabilidad es un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta y justamente lo había puesto en el mapa, es que se deben cubrir aquellos ingresos que son insuficientes para las necesidades básicas de la familia, incluso no dando un término muy exacto para pedir pensiones a los hijos, se necesita por lo menos unos 422 bolivianos, lo que sería lo mínimo, mínimo para cumplir lo que es las necesidades básicas de los hijos. Entonces se tiene que luchar contra lo que viene a ser aquellas limitaciones que algunas familias tienen a una vivienda, hijos que han quedado huérfanos, verdaderamente que no pueden asistir a un colegio para poder tener una educación estable y tienen muchas limitaciones en el servicio de salud y muchos casos múltiples de los cuales el Estado también está obligado a proteger y dar soluciones efectivas para lograr un buen desarrollo y estabilidad de la familia. Y justamente hablando de los fallos que van a emitir, estos fallos tienen que regirse a través de los principios de la familia. Y cuando hablamos de dichos principios de la familia, podemos señalar que deben establecerse incluso normas que ya estén positivadas en nuestra Constitución y de tal manera tenemos la Ley 613, Código de Familia, entre otras normas donde se vela y se da a conocer los principios fundamentales de la familia, los fines de esta, cómo están protegidas y demás aspectos que de una u otra manera verdaderamente señalan una gran importancia a lo que viene a ser a los principios y el deber del Estado de proteger los mismos. Sin más, me despido. Muchas gracias por la atención y espero que el tema haya sido verdaderamente explicado de buena manera. Muchas gracias y hasta una próxima.